¿Se ha acabado el rally del euro? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el euro? ¿Está perdiendo su posición como moneda de reserva global? ¿Por qué hemos visto un rebote tan fuerte y qué es lo que ha hecho que ese rebote se dé la vuelta tan rápidamente? Vamos a hablar sobre el euro, las monedas de reserva y qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, por dejar vuestros mensajes, por darle un like y, por supuesto, por convertiros en miembros del canal en el que tendréis contenido exclusivo. Y además os recomiendo que si queréis escuchar mis entrevistas en los medios internacionales, os suscribáis al canal en inglés, Daniel Lacalle en English. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, ya a camino de la tercera edición, no te lo pierdas. El nuevo orden económico mundial. El euro es la segunda moneda de reserva del mundo. El euro es, sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos monetarios de la historia. No podemos olvidar que el euro está creado por países cuya historia era la de estar constantemente enfrentados y que era una moneda que tenía riesgo de redenominación, riesgo, por supuesto, fiscal, riesgo en cuanto a la solvencia de los estados que se conformaban alrededor de esta moneda. Sin embargo, durante años, el liderazgo por parte de Alemania en particular, pero también la posición de responsabilidad de los países de la zona euro, han sido elementos esenciales para mantener al euro como una moneda de reserva mundial. Otro factor esencial, su gigantesco superávit comercial. El gigantesco superávit comercial de la Unión Europea es un factor de entrada de reservas en la economía que además genera un enorme tesoro que le da fortaleza no solamente a la economía europea, sino que le da fortaleza al euro al ser una moneda que está muy demandada globalmente porque se exporta en euros y se reciben una enorme cantidad de reservas. Todo eso son factores relevantes. ¿Qué cosas han cambiado recientemente? Fíjate, por un lado, hemos visto que el euro ha dejado de ser la segunda moneda de reserva del mundo en los bancos centrales. Ha aumentado el peso del oro, que se convierte en la segunda moneda de reserva en el balance de los bancos centrales. Los bancos centrales atesoran deuda de los estados desarrollados en su balance como activo de reserva. En el caso de Estados Unidos, los treasuries, es cuando se dice que China, por ejemplo, tiene una enorme reserva de dólares, lo que tienen es deuda del país, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la deuda de la eurozona. Todo eso es muy importante. Bien, pues resulta que el peso del euro ha caído mientras subía el del oro. Pero es importante también entender que eso no hace que el euro haya dejado de ser una moneda de reserva del mundo. Más preocupante es esto. Los datos de pagos internacionales muestran que ha habido una fuerte caída en los últimos años, fundamentalmente desde el COVID, en cuanto al pago internacional en moneda de los países de la zona euro. Por lo tanto, la utilización del euro en los pagos con SWIFT ha caído y ha aumentado la de dólares. También tenemos que tener en cuenta que parte de lo que se está dando ahora mismo tiene mucho que ver con ¿qué? Con el cambio en lo que ha ocurrido tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a ver algunos factores. Aquí podéis ver cómo el euro se ha desplomado en el último mes, llegó a tocar el nivel de 1,18 y a cierre de este artículo está aproximadamente en 1,14. A cierre de este vídeo, pues estará por este nivel. Ha tenido un desplome significativo, pero no podemos olvidar que en el último año ha tenido un rebote bastante potente. Es decir, está todavía el euro por encima de los niveles donde empezó a rebotar con respecto al dólar.
¿Qué es lo que ocurrió en este momento? Bien, en este momento el euro se había desplomado con respecto al dólar y tenía una cotización que estaba cerca de la paridad. Llegó a tocar en algún momento niveles de preocupante ruptura de soportes que nos indicaban que se podía hundir todavía más. Y ha rebotado significativamente con ese aumento de la demanda de riesgo, que es fundamentalmente el sistema monetario, que nos lleva a reducir exposición a dólares y aumentar exposición a euros. Sin embargo, lo que podemos ver en términos del euro desde el año 2009 es muy evidente, ¿no? La tendencia del euro con respecto al dólar a largo plazo, pues es una tendencia incuestionablemente a la baja. El euro, interesante esto que vais a escuchar ahora, el euro no se fortalece con respecto al dólar cuando la economía estadounidense va mal o cuando la economía europea va muy bien. Fijaos cuándo ha tenido su mayor fortaleza el euro. Ha sido en los periodos en los que la Unión Europea estaba en crisis. ¿Por qué? Porque se asumía una fortaleza fiscal y un nivel de control fiscal por parte de Alemania, fundamentalmente sobre el resto de sus socios, que mantendrían a la Unión Europea y a la eurozona en particular controlada fiscalmente, mientras la entrada de exportaciones se disparaba. Lo que hemos visto en este último periodo ha sido el típico rebote que hemos visto, por ejemplo, también con el yen. Si lo ves en términos de lo que ha ocurrido con el yen, es muy, muy parecido. Vamos a poner, en vez de esto, vamos a poner el yen con respecto al dólar. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí, aquí puedes ver que la evolución a largo plazo del yen es muy similar con respecto al dólar a la evolución del euro. Sin embargo, en el caso del yen, lo que puedes ver, sin lugar a dudas, es que es una evolución muchísimo, pero muchísimo menos positiva que la del euro. Es decir, el yen es una moneda muchísimo más débil. No solamente mucho más débil, sino además una moneda que tiene la evidencia de un desastre fiscal, bueno, completo, ¿no? El nivel de deuda está completamente descontrolado, etcétera. Por lo tanto, recapitulando, la tendencia a largo plazo del euro y del yen es similar. El rebote que ha tenido el euro y el yen con respecto al dólar han sido similares. Y la caída de estos últimos días, de estas últimas semanas, son también similares. Por lo tanto, lo que está ocurriendo no es tanto algo que tiene que ver con el euro y con la percepción del euro, sino algo que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Número 1, la eurozona va a tener que comprar centenares de miles de millones más en energía, en defensa, etcétera, de Estados Unidos. Por lo tanto, es mucha mayor compra de dólares. Segundo, los niveles de aranceles se ponen en el 15% y eso también significa mayor compra de dólares. Tercero, no podemos ignorar que al Banco Central Europeo no le interesa un euro fuerte. Por lo tanto, el Banco Central Europeo, su política, que es fundamentalmente laxa, no es una política buscando fortalecer al euro. De hecho, la política de los bancos centrales, de las monedas fiduciarias, de los estados desarrollados, no es de defender a su moneda. Es una carrera de a ver quién diluye sus compromisos a largo plazo de una manera más evidente. Por lo tanto, recapitulando, lo que ha ocurrido con el euro simplemente es que hemos visto un rebote dentro de lo que es una tendencia de dientes de sierra que a largo plazo sí nos indica que el euro históricamente se debilita con respecto al dólar. Pero eso no significa que vaya a perder su posición como moneda de reserva del mundo. Que se haya reducido significativamente el uso del euro en los pagos por SWIFT tampoco significa que pierda su posición de reserva, sino que se está reduciendo
reduciendo el comercio con las empresas que facturan en euros, ¿de acuerdo? Eso indica ese estancamiento secular de la economía de la eurozona en particular, y que tiene mucho que ver también, por supuesto, con la debilidad de Alemania y de Francia, ¿de acuerdo? Otro factor importante, aunque ha perdido posiciones con respecto al oro en los balances de los bancos centrales, eso tampoco significa que vaya a perder su posición como moneda de reserva global. ¿Qué es lo que puede hacer que el euro pierda su posición como moneda de reserva global? Número 1. La irresponsabilidad fiscal de Francia y de otros países que simplemente continúan con unos niveles de déficits completamente descontrolados, y lo que es más importante, que no es el déficit que ves este año, que eso es la punta del iceberg, sino los gigantescos compromisos a largo plazo que tienen estas economías y que no están financiados todavía. En el caso de España, de Francia, se mueve entre el 500 y el 400% del Producto Interior Bruto. Esa es la parte grande del iceberg. Número 3, que la posición de fortaleza en cuanto a comercio global, que la posición de enorme superávit comercial se reduzca o se elimine. Todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Número 4, también importante, el riesgo del euro digital. Es verdad que ha habido un montón de traders de monedas que se han puesto largos de yen, largos de euro ante las incertidumbres sobre el comercio global, las negociaciones, etcétera. Pero en el momento en el que ya han salido las negociaciones, claramente los acuerdos comerciales de Estados Unidos con Japón, Reino Unido, la Unión Europea, etcétera, etcétera, se ha quedado claro que la posición dominante del dólar no está en peligro. Pero también hay que tener en cuenta el riesgo del euro digital. Para un montón de traders de moneda, una moneda de reserva no debería tener una moneda digital del Banco Central por una sencilla razón, porque todo el mundo la percibe, o la inmensa mayoría la percibe, como vigilancia disfrazada como moneda. Es decir, se pierde ese elemento esencial de una moneda de reserva del mundo, que es el de tener la privacidad y tener la seguridad jurídica e inversora de un líder mundial. Estados Unidos ha decidido prohibir las monedas digitales de los bancos centrales y ha decidido abrazar a las stablecoins y a las monedas o los criptoactivos. La eurozona ha decidido acelerar y lanzar la moneda digital del Banco Central. Esos pueden ser factores muy importantes, porque son dos maneras distintas del Banco Central de ver cuál es el riesgo monetario mundial. Para Estados Unidos, para la administración Trump, la moneda digital del Banco Central es un riesgo de tiranía y de vigilancia. Y además lo que hace es que abraza a las criptomonedas y a las stablecoins pensando, probablemente correctamente, que eso es lo que le va a dar mayor fortaleza en el futuro al dólar como moneda fiat de reserva mundial. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? Porque si se van a utilizar muchísimas más monedas digitales y esas monedas digitales independientes van a tener su hub, su pilar fundamental en Estados Unidos, eso va a hacer que la contrapartida sea el dólar y por lo tanto eso es positivo, ¿de acuerdo? Y sobre todo con las stablecoins cuyo respaldo es el dólar, ¿de acuerdo? Bien, esa es una forma de verlo. La otra forma es la del Banco Central Europeo, que es la de acelerar el Banco Central Europeo, la moneda digital del Banco Central, pensando que esa es la mejor manera de imponer la utilización del euro. Desde mi punto de vista, como sabéis bien, no es una buena idea. No es una buena idea porque está demostrando que no quieres ser moneda de reserva del mundo por ejemplo y por calidad y porque lo elijan los consumidores, sino porque lo quieras imponer y además imponerlo con un sistema de riesgo de vigilancia escondido como moneda. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. Las monedas siempre son muy difíciles. ¿Sabes por qué es muy difícil hacer trading de monedas e invertir en monedas? Porque como se mueven entre ellas, entre bancos centrales y monedas fiduciarias que
Todos están intentando reducir en términos reales el compromiso fiscal acometido para el futuro, es decir, reducir el poder adquisitivo de la moneda, pues todas están en una situación similar. Pero te voy a enseñar cuál es la realidad de cómo están estas monedas con respecto al oro. Aquí podéis ver un gráfico que a mí me encanta, que es la realidad de las monedas fiduciarias. Hemos hablado de dónde está el euro con respecto al dólar, de dónde está el yen con respecto al dólar, pero ¿dónde están el euro, el yen y el dólar con respecto al oro? Eso es lo que está demostrando la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Aquí puedes ver cómo el euro y el yen se han comportado mucho peor con respecto al oro. Pero también es muy interesante verlo, todo esto a largo plazo, claro, que es lo relevante, ¿verdad? Y si lo vemos a largo plazo, lo que nos damos cuenta es que nos pasamos todo el día hablando del dólar, del euro, del yen, etcétera, pero no nos estamos dando cuenta que lo que está ocurriendo a nivel mundial es la destrucción del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Si lo miras desde el punto de vista absolutamente relevante en el momento en el que se pueden tomar datos que son completa y absolutamente homogéneos, lo que puedes ver es que lo que estamos viviendo es una pérdida de poder adquisitivo generalizada. Ahora, si lo vemos una detrás de otra, desde el año 2011, pues oye, el euro ha perdido un 64% de poder adquisitivo, el yen un 75% y el dólar un 56%. Es decir, el dólar se mantiene como la moneda que pierde menos poder adquisitivo, si lo miramos, si lo queréis mirar desde el 2008, hay que tener en cuenta que este movimiento del yen no tiene ningún sentido, por lo tanto hay que mirarlo desde un momento en el que tenga sentido la cifra y los datos estén normalizados así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es que hubo un cambio de denominación. Pero lo importante, si lo miras desde el año 2010, es exactamente eso, que todos han perdido un montón de poder adquisitivo con respecto al oro y el que menos ha perdido poder adquisitivo con respecto al oro es el dólar. Efectivamente, por recapitular, la evolución del euro en lo que va de año ha sido un rebote que no tenía mucho que ver con lo que es la evolución a largo plazo. Esa evolución no quita que el euro vaya a continuar siendo una moneda de reserva del mundo, pero también lo que nos muestra es que en el momento en el que se han aclarado las preocupaciones con respecto al comercio global, los acuerdos comerciales, etcétera, la fortaleza del euro se ha desplomado y la del yen también. Por lo tanto, no es solamente un factor del euro. ¿De qué estamos hablando, por lo tanto? Pues de lo que estaba diciendo ahora. Estamos debatiendo sobre el dólar, sobre el euro, sobre el yen, etcétera. El euro no tiene visos de perder su posición como moneda de reserva del mundo, pero sí de perder su fortaleza como moneda de reserva del mundo, como os he mostrado antes, porque se están reduciendo los pagos internacionales en euro y porque se está reduciendo la posición del euro en los bancos centrales. Pero lo que realmente haría al euro una moneda de reserva global con confianza total es continuar defendiendo la privacidad, la seguridad jurídica, la seguridad inversora. Eso es lo que tiene que darse cuenta del enorme riesgo que supone el lanzamiento de una moneda digital de los bancos centrales. Tenéis un vídeo sobre lo que son las monedas digitales de los bancos centrales, lo podéis buscar, pero recordad que el riesgo de vigilancia escondida como dinero es altísimo. Que no te engañen.